Sí, sí se ve bien, maestra. Gracias.
Muy bien, chicos, pues vamos a dar inicio. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. No, somos tres los que estamos conectados, pero bueno, vamos a dar inicio porque si no nos vamos a atrasar más. El día de hoy vamos a comenzar ya con lo que es su segundo cuatrimestre. Entonces, yo que más quisiera poderme extender en cada tema, pero pues no es posible por la duración de su especialidad. Entonces, igual que la clase pasada, vamos a hacerla un poquito dinámica. Necesito por favor que quien pueda prenda su cámara. Y bueno, pues comenzamos. En este segundo cuatrimestre vamos a ver varios temas. Les voy a pedir por favor lo mismo, que tengan una libreta exclusiva para la especialidad. Ahí me van a estar haciendo sus tareas. Y como evidencia le van a tomar una foto a las tareas que yo les deje y me las van a mandar vía WhatsApp. Sí, no es necesario que las escaneen, ni mucho menos es lo que intento. Simplemente una foto en cada hoja de su libreta, me van a hacer favor de poner su nombre y el salón, por favor, el salón al que pertenecen, porque tengo varios grupos y para no confundirme, yo así voy a poder llevar el registro de sus tareas, de sus evidencias. Ajá. Muy bien, pues el día de hoy vamos a empezar ya con lo que es el modelo del cuidado de enfermería en el área quirúrgica. ¿Sí? A ver, vamos a ver quién está por aquí. Aarón, ¿qué entiendes por este tema? ¿Qué te dice el título? No te escuchamos. Perdón. Modelo del cuidado de enfermería quirúrgica, los protocolos, ¿no? ¿Verdad? ¿Te suena a protocolos? Procesos, protocolos. Ok. Alberto, a ver si anda por ahí Alberto. Pues, ¿qué sería? Ok. Sí, hola, buenas tardes, maestra. Hola. Pues me suena, pues sí, como lo dice, cuidados, o sea, serían como um, nuestros cuidados, ya sea preoperatorios, transoperatorios, pero más que nada dentro, o sea, como de la cirugía, ¿no? Lo que nos corresponde, la Ok. instrumentación, el cuidado del paciente. Así es, todo lo que yo les dé Ajá. siempre ya va a ir enfocado. Acuérdense que ustedes ya pasaron por una licenciatura, entonces todo lo que yo les dé va a ser ya enfocado específicamente al área quirúrgica. Ajá, el modelo, como su nombre lo dice, es la estructura que nosotros debemos de seguir.
¿sí? El ejemplo a seguir de todo lo que está normado, de todo lo que es correcto y de todos los procesos para llegar a un buen procedimiento quirúrgico. Entonces, bueno. Muy bien. El cuidado quirúrgico, la verdad es que ha evolucionado muchísimo desde los principios, desde hace muchísimos años, y tiene un enfoque técnico procedimental, ¿sí? Ya está basado en evidencia, ya no es únicamente como el pues a ver qué pasa, a ver qué resulta, o si salió bien la cirugía pasada, bueno, pues otra vez vamos a operarlo de lo mismo, ¿sí? Ya tiene un modelo que es completamente integral, que es completamente individual hacia cada paciente, pero en esta individualidad hacia el paciente también tenemos un sistema. Esto está, como les digo, basado en evidencia, y la enfermería pues cumple un papel muy importante en donde desempeña el rol central. ¿Sí? La seguridad del paciente y los resultados clínicos van a ser completamente responsabilidad de enfermería. ¿Y por qué? No me refiero a que nosotros vamos a hacer absolutamente todo el trabajo dentro del quirófano, pero nosotros vamos a hacer 100% los ojos y los oídos de todo lo que está pasando dentro de la sala, ¿sí? Aquí viene lo que es incluido mi ética profesional, ¿sí? Mi deber ser, ¿sí? Si nosotros estamos en un quirófano y vemos que se está haciendo algo que no es correcto, ¿ustedes qué creen? ¿Qué harían? A ver, alguien dígame, ¿qué haría si, por ejemplo, vamos a entrar a una cirugía de apéndice, es un apéndice abierta, y mi compañera de selle, híjole, se le hizo tarde porque se fue a desayunar y ya no le dio tiempo de meter el instrumental, lo metió tarde a proceso, y cuando nosotros vamos a pedirlo, ahí estamos viendo que apenas abre el autoclave y hasta casi le echa aire, ¿no? Para que se enfríe el instrumental y nos lo da. ¿Ustedes qué harían? Evidenciarlo, ya sea hacerle saber al médico y al equipo para llegar a una solución, o porque no sería correcto. Exactamente, no es correcto. Pero antes de ir y decirle al médico que te va a hacer quedar como el chisme de ahí del quirófano, lo reportas a tu supervisión, ¿sí? Siempre acuérdate que tu nivel jerárquico más alto tiene que estar enterado antes que el resto del equipo. ¿Por qué? Porque si no es como si te saltaras esa autoridad. Y ahí también nos podemos meter en un problema. Entonces, siempre lo que ustedes vean que no es correcto o que se está haciendo de una manera en la que no está normada dentro de nuestra institución, siempre hay que comunicársela a nuestro superior. Muy bien. Como fundamento conceptual del modelo de enfermería, del cuidado de enfermería, tenemos que es un modelo avanzado, ¿sí? Es un sistema que ya está estructurado, que no se puede cambiar y que siempre hay que seguir ese modelo. Por eso ya está evidenciado, bueno, más bien por eso ya está estudiado, ya está analizado, ya está puesto en práctica y ya está aceptado e incorporado, ¿sí? Principalmente lo integra lo que es el proceso de atención a enfermería, ese ya lo deben de conocer desde sus inicios de la carrera, lo que es el famosísimo PAE. ¿Todos conocen el PAE o hay alguien que no? Muchos lo aman, muchos lo odian, pero realmente es la base de todo. Se va a basar en lo que es la medicina basada en evidencia, ¿sí? Les digo, aquí ya no hay como nada experimental, ya no hay a ver si funciona, a ver si pega, ya no. Todo está evidenciado, ¿sí? Se prioriza la seguridad del paciente. Esto se los vengo diciendo desde la clase pasada que los conocí. Para mí, mi frase favorita de toda la especialidad de lo que es la enfermería quirúrgica es siempre garantizar la seguridad del paciente. Entonces, este punto es clave
para que todo resulte bien, siempre es nuestra prioridad, es nuestro objetivo. Y todo esto también va a incorporar lo que son las tecnologías y los pensamientos críticos clínicos, porque como yo les decía, la verdad es que la enfermería y la ciencia médica en sí es una ciencia que todo el tiempo está en evolución, ¿sí? Que siempre es cambiante, pero a pesar de que es cambiante, siempre va a estar basado, siempre va a tener normas. Y digamos que lo que se descubre en este momento, que se acepta como actualidad, no se va a poder modificar. ¿Sí me entiendo? El eje es el cuidado perioperatorio y pues esta ya saben que comprende las 3 fases. A ver, vamos a ver porque hay bien poquitos. Alberto, cuéntame un poquito de qué conoces sobre la fase preoperatoria. Preoperatoria, pues como lo dice, sería este la entrevista al paciente, que el material esté completo, mm, que sea la cirugía correcta, ¿qué más? Bueno, que sea la cirugía correcta, ya estamos hablando del trans. Tu Entonces, fase preoperatoria, y vamos a dar aquí un pequeño repaso, tu fase preoperatoria, acuérdate que es desde que se programa al paciente, ¿sí? Desde que nosotros en el quirófano recibimos esa llamada de, bueno, no todos estamos como que en el área de programación quirúrgica, pero cuando nos avisan o cuando detectamos que hay una cirugía programada para el día de hoy, nosotros en primera tenemos que conocer esa técnica quirúrgica, ¿sí? No podemos entrar a experimentar una cirugía. La mayoría lo hacemos, no es lo correcto. Grábenselo bien, ¿sí? Tenemos que conocer esa técnica quirúrgica, tenemos que conocer al paciente, tenemos que darnos a la tarea y a veces eso se lo dejamos como que a la circulante, ¿no? Nosotros nos dedicamos como instrumentistas a únicamente pues ver que la sala esté medio preparada y eso sí, nuestro instrumental, nuestro bultito estéril, nuestras gasas, nuestras compresas, eso sí lo tenemos muy bonito, acomodado en nuestra mesa de riñón, listo para abrirse. Pero ¿qué creen? Que no es así. Aquí lo más importante es conocer al paciente, conocer su historial médico, saber si tiene alguna alergia, saber si lo han operado de algo antes o saber si esa cirugía que está programada el día de hoy es consecuencia de una cirugía anterior o de un mal manejo o de una complicación. Todo eso lo forma el sistema preoperatorio. El que ustedes también conozcan si sus pacientes tienen laboratorios recientes, que estén dentro de los estándares de parámetros normales en cuanto a sus laboratorios, si tienen imágenes, si tienen ultrasonidos, si tienen radiografías o todo lo que se vaya a necesitar en la cirugía, ¿sí? A veces, ¿qué pasa? Que entramos a cirugía y ya a la mitad, ya que está el paciente abierto y ya que está todo expuesto, el doctor córrele y habla a su habitación para que nos traiga el familiar sus imágenes y ver cómo vamos a entrar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, todo eso debe de estar en el pre. Aarón, ¿qué entiendes por el transoperatorio? Trans, pues ya durante la cirugía que tenemos al paciente dentro del quirófano, ya realizando los procesos o los protocolos correctos, el tiempo fuera, durante que inicie la cirugía, hasta que finalice, bueno, hasta que salga ya el paciente al área de recuperación, que es cuando ya empieza el posoperatorio. Excelente. Muy bueno, en el transoperatorio, pues como su compañero lo menciona, es todo lo que tiene que ver ya cuando estamos adentro del quirófano, adentro de la sala quirúrgica, que nuestro paciente ya está colocado en lo que es la mesa quirúrgica, la posición que va a adaptar, el cómo vamos a ingresar, el tipo de abordaje. Tenemos que conocer también al médico y si no lo conocemos, tenemos que conocerlo antes de la cirugía, irnos, presentarnos, doctor, yo soy Jimena, voy a ser su instrumentista el día de hoy, conozco la técnica, dígame si usted tiene alguna
idea o alguna estrategia diferente a la que está establecida en los procesos, en la teoría. No sé qué suturas va a ocupar, hasta el número de guante. Ajá, porque no es correcto que estemos ya nosotros lavados y la pobre circulante esté corre y corre porque nosotros no preveemos todo lo que tuvimos que haber subido a nuestra mesa. ¿Sí? A veces ya nosotras estamos bien bonitas, bien lavadas, con nuestro bulto abierto, nuestra mesita bien acomodada, nuestra mesa de mayo así como si tuviéramos TOC, todo bien acomodadito, y ya que está lavado el doctor enfrente de ti, córrele, ¿no? Doctor, ¿qué número de guante es? Y resulta que el doctor es de esos médicos que no puede usar guantes de látex y entonces córrele por el guante de nitrilo y todo eso implica el transoperatorio, no solamente cuando el paciente ya está abierto. ¿Sí? Acuérdense que inicia desde que su paciente, desde que la camilla entra al quirófano hasta que la camilla sale del quirófano al área de recuperación. Bueno, pues hoy los voy a acribillar a ustedes dos porque creo que son los únicos que están. No, ya se integró Sandra. Sandra, si estás ahí, a ver, dime qué entiendes, por favor, por el postoperatorio. ¿Qué conoces del postoperatorio? Hola, buenas tardes. Pues el posoperatorio es desde que el paciente sale de la sala quirúrgica hasta que pues termina su recuperación. ¿Qué incluye? ¿Qué verificamos nosotros en ese postoperatorio? Bueno, ya sea que estemos nosotros con él en recuperación y si no, aún así acuérdense que la enfermera quirúrgica está hasta que el paciente quirúrgico ya no nos necesita. Pues debemos de monitorizar signos vitales, vigilar si hay alguna pérdida como el sangrado y pues que esté estable hemodinámicamente para su pase a piso o algo así. Ok, el postoperatorio, como bien lo dicen, implica desde que la camilla sale del área de quirófano, de la sala quirúrgica, se instala en lo que es recuperación postanestésica y vamos a iniciar. Lo primerito que hay que hacer es monitorizar al paciente. ¿Sí? Hay pacientes que al parecer están estables, salen ya despiertos, salen cooperadores, y en recuperación, ¿qué creen? Que lo vamos a entregar a piso y ya nos damos cuenta que trae una TA de 60-40, está diaforético, y mil cosas. Entonces, lo primero, siempre va a ser monitorizar al paciente. Ajá, de ahí vamos a iniciar lo que se llama una rehabilitación temprana. Por rehabilitación temprana no me quiero dar a entender que los ponemos a hacer ejercicio. Simplemente tenemos una rehabilitación cerebral, una rehabilitación de estimulación sensorial. ¿Sí? Todos los pacientes dentro de un quirófano se expusieron a lo que es el procedimiento anestésico, entonces siempre hay que revertir esta anestesia por completo para que nuestro paciente tenga la seguridad de ir a su área correspondiente. También hay que verificar, como su compañera lo decía, todas las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas ya sea orina, de sangre, de colostomía, de sonda nasogástrica, de algún drenaje que se haya dejado. A veces los médicos indican no mover los drenajes o no vaciarlos. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a estar revisando y que vayamos a estar al pendiente de lo que drena, ¿sí? Muy bien, pues ya dimos un breve repaso de lo que son las fases. Entonces, ahora sí, nos vamos a los principios del modelo avanzado. Este modelo se centra en lo que es el cuidado del paciente. Como su nombre lo dice, es a lo que se dedica la enfermería y es el que garantiza la seguridad del paciente. También hay que dar una continuidad del cuidado. ¿Sí? El hecho de que nosotros como enfermera instrumentista o enfermera quirúrgica no estemos con él en el pre o en el postoperatorio no quiere decir que nos vamos a deslindar del paciente, ¿sí? El paciente es nuestro desde que entra al área quirúrgica hasta que sale, ya sea hospitalización o que vaya a egresar porque sea un procedimiento ambulatorio o demás. Es nuestra responsabilidad. Y como se los comentaba a los chicos que tuve en el grupo de ayer, nosotros somos los amos y señores del quirófano, de la sala quirúrgica. Ustedes dicen si se puede o no se puede llevar a cabo el procedimiento,
¿sí? Aunque no me lo crean. No manda el doctor, no manda el anestesiólogo, no manda el cirujano, no manda nadie más que ustedes. Porque ustedes, como yo se los mencionaba, como ustedes van a hacer los ojos y los oídos de todo el quirófano, ustedes van a saber si se están cumpliendo al 100% con los estándares de calidad que el paciente requiere para su atención dentro de la cirugía. Si algo no está bien, si el material llega a estar mal procesado, si hay una falta de insumo quirúrgico, que a lo mejor el cirujano haya pedido, no sé, ciertos hemostáticos, pero pues al final no los consiguieron. Todo eso se tiene que avisar, todo eso se tiene que prever, no al mero momento. La interdisciplinariedad. ¿Eso qué quiere decir? Que somos un equipo, que estamos integradas por varias especialidades, por varios personal, desde el cirujano, desde el anestesiólogo, la compañera circulante, nosotros como instrumentistas, el personal técnico, el de rayos X, el de laboratorio, el de banco de sangre, el de intendencia, los camilleros, ¿sí? Todos somos importantes, ninguno vale más que otro. Todos somos importantes y todos somos esenciales. Que definitivamente haya procesos que se puedan suplantar, sí los hay. Pero lo adecuado es que cada quien haga su trabajo, porque cada quien es especialidad, cada quien conoce sus procesos y cada quien debe cumplir con esos mismos procesos. La seguridad quirúrgica, esa la damos todos. Todos, absolutamente todos. Desde el camillero, que verifica que nuestro paciente no se vaya a caer, que lo ayudemos a trasladar de la camilla a la mesa quirúrgica o viceversa, que si a lo mejor no pudieron ponerle el bloqueo de ladito, bueno, nos va a ayudar el camillero a sentarlo. ¿Qué pasa? Muchas veces el camillero, si es que hay camillero, lo pasan a la sala, lo pasan a la mesa y ahí se ven. No vuelves a saber del camillero hasta el otro día, porque a veces hasta uno mismo los tiene que sacar a hospitalización. Eso habla de la seguridad quirúrgica. ¿Qué pasa con una embarazada? A veces no se pueden bloquear de forma lateral, pues por anatomía, porque el bebé está invadiendo obviamente el espacio abdominal, porque se mueven los órganos. A veces el anestesiólogo nos pide ayuda o le pide ayuda al camillero para sentarla y poder poner un bloqueo. Se llama bloqueo de pie, pero pues realmente no están de pie, están sentados. Pero vaya, es una técnica diferente, es una técnica que ya se modificó porque se está acomodando a las necesidades del paciente y a las necesidades del equipo. Seguridad quirúrgica habla desde la limpieza, los compañeros de intendencia. No es lo mismo el que ellos estén bien educados, que tengan sus procesos bien establecidos, porque la verdad es que me ha tocado ver personal de intendencia que la verdad es que mis respetos, porque a veces saben más hasta de desinfección que otras áreas que deberían de conocerlo, pero también me ha tocado ver personal de limpieza que no tiene ese conocimiento. Personal de limpieza que no le dan esa capacitación cuando entra, que ellos pues obviamente no han estudiado como nosotros todas las bases de lo que implica el área de la salud, y que a veces con el mismo trapo con el que limpiaron la cubeta de patada, con ese mismo trapo están limpiando la mesa quirúrgica, y con ese mismo trapo están limpiando las lámparas de chicote, y con ese mismo trapo están limpiando la máquina de anestesia que está sucia de sangre porque se salpicó. Y a veces hasta con ese trapo no saben, por ejemplo, que los circuitos de anestesia son desechables y les dan una pasadita, ¿no? Para que queden bien limpios para la siguiente cirugía. Entonces, y lo peor de todo es que no limpian y no cambian ese trapo y así se van de sala en sala. Ahí nomás cuando lo ven ya muy negrito es cuando van y le dan una enjuagadita aparte en las tarjas de lavado quirúrgico. Porque me ha pasado, me ha tocado verlo. Y todo eso, como les menciono, nosotros hay que ser los ojos del quirófano para tener un quirófano seguro. La gestión de riesgos, esto implica todo. Lo mismo, ser los ojos y los oídos de todo lo que pasa dentro del quirófano y hasta lo que pasa afuera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo asegurarse, y hay personal muy mañoso, la verdad, asegurarte que tu paciente recibió una premedicación, a que nada más, por ejemplo, el compañero de piso te diga, sí se le pasó.
¿no? Y que tú ves tu hoja de enfermería y ni siquiera lo tiene registrado, ni siquiera tiene horario, no está boleado y que solo es como sí, pásame la hoja y ahorita te lo leo. ¿Por qué? Porque esa ya no es una actividad segura. Uh-huh. Todos los movimientos que nosotros tengamos en quirófano implican riesgos. Cualquier movimiento, ya sea con el paciente, ya sea con el anestesiólogo, ya sea con intendencia, ya sea con rayos X, a veces incluso rayos X, ¿qué hacemos? Pues solo hay un técnico en el hospital o dos, si bien nos va. Cuando necesitamos rayos, le hablamos, sube el técnico de rayos sin cambiarse, sin lavarse las manos, entra, mete su equipo que lleva quién sabe cuántos días ahí resguardado en la central, lo mete a sala y pues ya está todo contaminado, ¿sí? Existen las contaminaciones cruzadas. A todo eso me refiero con la gestión de riesgos. Nosotros debemos de conocer completamente nuestra área quirúrgica para saber qué es seguro o qué corre un riesgo. Ajá. Pasa muy seguido. El monitor de signos vitales. Bueno, a veces ya son de estos monitores muy nuevos que ya están empotrados a la pared, pero ¿qué creen? Que ese monitor jamás lo han limpiado desde que lo instalaron. Y tú te puedes subir y le pasas el dedo, híjole, como casa embrujada, lleno de telarañas, lleno de polvo. Parecería o debería el quirófano de ser un área completamente limpia, pero obviamente si no se le da el mantenimiento adecuado, esto no va a poder ser posible. Y ahí es cuando nuevamente tienen que estar nuestros ojos puestos en todos los riesgos quirúrgicos. Y obviamente lo que es la calidad y la mejora continua, que es reconocer el proceso quirúrgico como una experiencia única para cada paciente. Está fragmentada, pero no en etapas que están aisladas. ¿A qué me refiero con una experiencia única? Nosotros podremos haber entrado a 10 apendicectomías, pero realmente ninguna va a ser igual. Ninguna va a ser igual tanto por el paciente, por su anatomía, por el personal con el que estamos operando, a lo mejor hasta por el técnico que fue a esa apendicectomía. Vamos a tener un proceso diferente, ¿sí? Todo se tiene que individualizar. No podemos irnos así como que un checklist y sí, paciente 1, paciente 2, paciente 3. No, todo individualizado. Los componentes del modelo del cuidado. ¿Quién me hace favor de leerlos, por favor? Yo. A ver. Componentes del modelo del cuidado. Proceso de atención de enfermería en el contexto quirúrgico. El PAI es la base metodológica del modelo, que es etapas aplicadas al entorno quirúrgico, como la valoración, que es el estado físico, emocional y riesgo quirúrgicos, diagnóstico, el NANDA, ansiedad, riesgo de infección, dolor, planificación, el NOC-NIC, ejecución, intervenciones perioperatorias y evaluación, que son los resultados clínicos. Este proceso permite individualizar el cuidado y mejorar resultados clínicos. Muy bien. Pues si se dan cuenta, esto es todo lo que ya conocemos desde la carrera. Estas etapas, estas 5 etapas, de veras nos las debemos de saber de memoria. A lo mejor ustedes dicen, híjole, es que no me la sé, ¿no? O no sé qué implica. Pero realmente en su labor diaria ejercen todas. O deberíamos de ejercer todas. ¿Sí? Lo que hablábamos, la valoración, el diagnóstico, la planificación se ven dentro del tiempo preoperatorio. La ejecución se ve en el transoperatorio y la evaluación de los resultados se ve en el postoperatorio. Nos lo sabemos de memoria. Aquí no es necesario el tener nuestro librito, nuestro NOC, nuestra NIC, nuestra NANDA, nuestro todo para ver clases, dominios. No, porque es algo que nosotros tenemos que dominar, que tenemos que sabernos de memoria. Y por sabernos de memoria, obviamente no me refiero a los puntos y comas, ¿sí? Pero tenemos que entenderlo. Y a esto quiero ir
a un punto bien especial. Los que no pudieron ver la clase o los que no visualizaron la clase pasada, yo siempre les pido que nunca se queden con lo que yo les doy. Sí, les pido que no se queden con lo que ustedes ven en una pantalla, con lo que ustedes ven en una computadora. Lo que importa realmente es lo que está en el mundo exterior. Sí es una base lo que yo les voy a dar, pero ustedes van a decidir cuánto aprender y qué tanto puede llegar a ser importante su presencia en la vida de un paciente. El hecho de que ustedes estudien, de que tomen notas, que lean, que se interesen, que si en algún momento llegan a ver hay una frase que no saben qué significa, o si queda alguna duda, me lo hagan saber o lo busquen ustedes. Si a lo mejor quieren volver a ver la clase en lo que es la clase asincrónica, pueden hacerlo, tomar notas. Por ejemplo, en la primera, ahorita sí que es la clase en vivo, ustedes pónganme toda la atención, no anoten y no nada, atención centrada a la pantalla. Pueden verla una segunda vez y en esa ocasión sí ir tomando notas. ¿Por qué? Porque ya van a poder pausarlo, van a poder regresarlo, si no entendieron algo, le van a poder dar ahí replay, todo lo que ustedes necesiten. Vamos a poder hacer una retroalimentación cada clase. Sí, yo no estoy cerrada, como les digo, a lo mejor a mí me gustaría darles todo de corrido y lo más extenso que se pueda, pero tampoco los voy a saturar, porque esa es una parte negativa, no van a aprender. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que se queden con ese aprendizaje y que sobre todo lo puedan poner en marcha, lo puedan poner en sus trabajos, que puedan competir con sus demás compañeros. ¿Ok? Denme un segundito, por favor. Muy bien, lo que es ahora la seguridad del paciente quirúrgico ya como un eje central, como el pilar, lo que vamos a ver, lo que vamos a llevar a cabo y lo que sí o sí se tiene que cumplir. Esto nos habla de la seguridad completa dentro de un quirófano y tiene varios elementos claves. Primero, obviamente, y sí o sí, en todos lados, en cada servicio, en cada área, en cada hospital y en todos los lados donde vamos a encontrar un paciente, lo principal es la identificación correcta del paciente. ¿Quién me quiere decir qué implica la identificación correcta del paciente? A ver, Laura. Hola, Hola. implica que sea el paciente correcto preguntándole el nombre completo y fecha de nacimiento, por Excelente. decirlo así. Nombre completo y fecha de nacimiento. ¿Qué es lo correcto? Que tú llegues y agarres su pulserita y le preguntes, ¿usted es el señor Juan López? O que le preguntes, ¿cuál es su nombre, señor? Sí, yo creo que llegar y preguntarle, hola, ¿me puedes decir tu nombre? Presentarte como tal y ya después me puedes dar tu nombre y ya después que te lo diga ya le pides la fecha de nacimiento. Excelente, eso es bien importante, porque a veces tenemos esa mala práctica que nosotros llegamos y como estamos bien ajetreadas con todo, agarramos su pulserita y usted es Juan López y el paciente está espantado por todo lo que ve dentro del quirófano, está poniendo atención en el paciente de al lado, está poniendo atención en lo que dice el doctor, está poniendo atención en el que el anestesiólogo ya está gritando que por qué no han pasado a su paciente y te dice, sí soy. Y al final no es. Ha pasado. No podemos tomar ese riesgo, ¿sí? Entonces siempre tengan bien presente que hay que preguntarlo. No hay que leerlo para que él nos confirme. Siempre hay que preguntar nombre completo y fecha de nacimiento. Y ya habrá algunas instituciones que ellos aumenten, pues ya algún extra, ¿no? A veces
es el médico tratante, a veces es el procedimiento, a veces es la habitación. Todo eso, la verdad es que a nosotros no nos tiene que importar. Con que nosotros cumplamos con estos 2 puntos esenciales es más que suficiente porque es lo que está normado. Ajá. También lo que es el procedimiento correcto. De igual forma, hay que preguntarle a los pacientes: señor Juan López, ¿qué procedimiento es el que le van a realizar el día de hoy? Ajá. ¿Por qué? Porque también pasa que el paciente ni siquiera sabe a qué va, ¿no? Que el paciente nada más te dice: híjole, pues es que el doctor me dijo que me presentara el día de hoy y que no cenara. ¿Pero a qué viene? No, pues quién sabe, es que me duele aquí. Entonces, eso también es bien importante. Ajá. Y si no conoce el procedimiento al que va, bueno, una vez verificada nosotras la identificación del paciente que concuerde con el paciente que tenemos enfrente y con el expediente que tenemos en mano, también se le puede hacer una breve explicación. No nos vamos a poner a explicar el procedimiento completo porque aparte de que ni nos va a poner atención, no nos va a entender. Ajá. O también podemos hacer, ir con el médico y decirle: doctor, su paciente no sabe a qué procedimiento viene, entonces si me hace favor de ir y explicarle. Esto también va a influir dentro de lo que son los consentimientos quirúrgicos. Ajá, tanto el de anestesia como el del procedimiento quirúrgico. Porque igual a veces llegan los médicos o los residentes o hasta los pasantes de medicina y: señor, fírmeme aquí. Y el paciente normalmente, como confía en nosotros, va a firmar, ¿sí? Muy raro es el paciente que pregunta: ¿y esto para qué es? ¿O de qué se trata? O se pone a leer lo que es el consentimiento. Entonces, todo eso siempre les pido que pongan sumamente atención porque a veces son los errores que se cometen más frecuentemente. Ajá. El sitio quirúrgico correcto. Esto nos habla de cuando tenemos miembros pares, ya sea una mano, las piernas, los ojos. También puede ser en caso de riñón, de pulmones, que se haga un marcaje. A ver, ¿quién más está por acá? A ver. Anayeli. Anda por ahí Anayeli. Hola. ¿Tú sabes cómo se le conoce al marcaje quirúrgico? ¿Cómo se llama y en qué situaciones se ocupa? Para limitar la zona. ¿Cómo, perdón? Casi no te escuchas. Para limitar la zona. El sitio. Híjole, se corta mucho el audio. Ok, bueno, al ratito El le... sitio de. A ver, ¿ya? Bueno, no te preocupes, Anayeli. A ver si al ratito te escuchamos mejor, porque sí, se te escucha muy cortado. A ver, Alberto. El Perdón que los marcaje agredí, quirúrgico, chicos, pero ¿verdad? es que son muy poquitos. Sí, 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 está bien, maestra. ¿cómo se llama Sí, el marcaje? el marcaje. Sé que es cuando marcamos, ¿no? Para identificar el área de la piel o la parte anatómica con la que se va a trabajar, ¿no? Ujú. Ese marcaje Pero, tiene un nombre en especial. ¿Lo conoces? no, maestra, No. Ok. ¿Has visto no. cómo marcan la piel? ¿Qué Sí, figurita hacen? como rayitas, ¿no? Un círculo o una tacha adentro de un círculo. Exactamente. Es un círculo y un puntito dentro. Ajá. Este marcaje quirúrgico se conoce como marcaje Diana. Y como su nombre lo dice, ¿quién era la Diana cazadora? Pues Diana. Así. Es el marcaje Diana. Un círculo y un punto dentro. Ajá. Como
como el juego este de arco y de flecha, Flecha. así merito. Es marcaje diana. Siempre tenemos que ver ese marcaje diana. Malamente hay algunos doctores que ponen un tache o doctores que se quieren hacer los graciosos que hasta le ponen un corazoncito, ¿no? O me ha O una tocado, carita. ajá, o me ha tocado ver memes que las dos manos y dice una, esta sí, esta no. De veras. A veces uno no se mete por no querer pelear, pero lo correcto es que nosotros expongamos todo ese tipo de situaciones porque vamos nuevamente, de nosotros depende la seguridad del paciente. Uh-huh. Muy bien, entonces, ¿cómo quedamos que se llama el marcaje? Marcaje diana. Excelente. La lista de verificación quirúrgica. ¿Quién me quiere leer esta? Aquí la tenemos de este lado. ¿Nadie? Me duele la garganta de tanto hablar, oigan, me gusta que participen. Me siento aquí como loca hablándole a la computadora. Yo la leo. A ver. Es antes de la inducción de la anestesia. No, ¿verdad? Es la de... ¿cuál de las tres? Es que no las Sí, alcanzo. todo es la ¿Todo? lista de verificación de seguridad quirúrgica. Ok. Antes de la inducción a la anestesia, verificación de identidad del paciente, obtener consentimientos informados, la zona quirúrgica esté marcada, evaluación del riesgo y alergias en vía aérea y comprobar si el riesgo de pérdida hemática. Antes de la incisión de la piel es presentarles a todos los miembros del equipo, confirmar la identidad y el procedimiento y el lugar, anticipar acontecimientos críticos y revisar la profilaxis antibiótica. Antes de que el paciente salga del quirófano, nombre del procedimiento y recuento de instrumental, revisión e información posoperatoria, comprobar el riesgo de contaminación y abordar problemas de recuperación. Ok, nos vamos a ir punto por punto. Muchas gracias por leerlo. Nos vamos a ir punto por punto. Lo que ya hayamos explicado, bueno, pues ya no vamos a entrar tanto. Ajá. Si tienen alguna duda, por favor me lo hacen saber, detenemos la clase y explicamos. Ajá. Antes de la inducción de la anestesia. Antes de esa inducción debemos de ya obviamente haber verificado la identidad del paciente, tuvimos que haberle hecho su entrevista en el preoperatorio, tuvimos que haber revisado que los consentimientos tanto quirúrgico como anestésico estén firmados, que el marcaje diana esté realizado si es que lo amerita, que exista una evaluación de riesgos de alergia y vía aérea. Esta la vamos a ver más adelante. Compete completamente a la parte de anestesiología, pero no nos exime de conocer todo lo que esta lleva. Y comprobar si existe, bueno, más bien, comprobar de cuánto es la pérdida sanguínea esperada, ¿sí? Todo procedimiento, aún sea una uña, un grano, un lipoma, un lo que sea, implica un riesgo de sangrado. Entonces debemos de conocerlo. A lo mejor si el médico sabe que su paciente no tiene alguna comorbilidad, que es un paciente sano, que es un paciente joven, bueno, a lo mejor nos va a decir, se espera un riesgo de sangrado mínimo. Ajá. Obviamente no podemos calcular cuánto es mínimo, pero mínimo estamos hablando de que sea menos de una gasa empapada. O también nos podrá decir, el riesgo de pérdida hemática es alta, por lo tanto se solicitó en banco de sangre, lo mejor que tengan concentrados eritrocitarios, que tengan plaquetas o demás. Y todo eso, ¿qué creen? Que nosotros ya tenemos que estar con ese conocimiento. Ajá. Siempre antes también de cada cirugía vamos a verificar si tiene su hojita de banco de sangre o hablar directamente al banco para que ellos nos corroboren si hubo alguna solicitud para ese paciente. Ajá. Antes de la incisión en la piel, y yo aquí tengo una breve discrepancia.
con el presentar a todos los miembros del equipo antes de la incisión de la piel. Porque el antes de la incisión de la piel nos habla que el paciente ya está anestesiado. Ajá. No sabemos si es un bloqueo, no sabemos si es un bloqueo epidural, si es un bloqueo de plexo, no sabemos si está sedado, no sabemos si es O una general. general. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que hacer la presentación de todo el equipo quirúrgico cuando el paciente todavía está despierto. Ujú. Y justamente en esto también influye la seguridad y el tipo de tranquilidad que va a tener el paciente. Y obviamente esa tranquilidad va a tener un reflejo en sus signos vitales. Y esos signos vitales van a tener un reflejo en la respuesta quirúrgica. ¿Ven todo cómo todo se une para la seguridad del paciente? A veces algo que vemos muy pequeñito, como el simple hecho de presentarnos con nuestro paciente, tiene un impacto grandísimo en la recuperación del mismo. Ajá. Entonces, yo discrepo ahí, yo prefiero hacer mi presentación del equipo quirúrgico antes de que se anestesia el paciente. Ajá. Igualmente, confirmar la identidad, el procedimiento y el lugar. Ajá. Hasta ahí yo dejaría al paciente despierto, por así decirlo. Y ya una vez que el paciente esté anestesiado, ahora sí, antes de la incisión de la piel, anticiparíamos los acontecimientos críticos. Y eso porque ya no lo hacemos con el paciente despierto, porque obviamente va a tener un efecto adrenérgico en el que el paciente se va a preocupar, se va a poner nervioso y todo nos puede alterar. Entonces, por eso yo les digo, hasta la confirmación de identidad y el procedimiento a realizar y la zona de incisión, el paciente puede estar despierto porque es algo que él ya conoce. Ajá. Posteriormente ya nosotros veremos, doctor, el paciente es un paciente de 80 años, hipertenso, diabético, que su hemoglobina está en 10. ¿Qué acontecimientos críticos son esperados dentro de la cirugía? Pues obviamente que se hipotense, que haya un mayor sangrado, etcétera, etcétera. Ajá, pero nosotros ya conocemos. Entonces, bueno, si el paciente tiene un mayor riesgo de sangrado, yo me voy a prevenir con pedir algunos clamps. Ajá, para detener esos sangrados. O voy a pedir a lo mejor una punta de electrocauterio larga, porque como vamos a entrar a cavidad, si hay riesgo de sangrado, bueno, pues podemos ocuparlo. Se puede requerir tener más gasas, más compresas. Uh-huh. Todo eso es de lo que debemos de tener conocimiento. Y también revisar la profilaxis antibiótica. A veces, híjole, el anestesiólogo no sabe ni qué le pasaron al paciente y pues no se dio a la tarea de leer el expediente y le pide una ceftriaxona a la circulante y la circulante sale corriendo, se la trae, se la pasa y ya que la circulante dejó de correr y se puede sentar un ratito a llenar su papelería, se da cuenta que le pasaron ceftriaxona 1 hora antes del procedimiento. A eso también me refiero con que tenemos que ser los ojos en todo momento. Tenemos que conocer a nuestro paciente, porque ahí se puede evitar un error muy común. Si el anestesiólogo pide algún medicamento y nosotros tenemos el conocimiento de que ya se le administró al paciente, o tenemos a lo mejor la duda, de haber visto. Obviamente tenemos muchos pacientes, no nos vamos a acordar siempre 100% del expediente, ¿no? Pero ahí ya podemos intervenir y aunque nosotros estemos lavados instrumentando, ¿qué creen? Que nosotros también estamos al pendiente de todo lo que hacen los demás. Entonces en ese momento también nosotros podemos decir, doctor, un segundo, compañera circulante Lupita, ¿puedes revisar la hoja de piso por favor? Porque estoy casi segura de que ya le pasaron ese medicamento. Y entonces ahí va Lupita, revisa el expediente, sí, resulta que ya se lo habían pasado. Ajá. Todo eso es lo que nosotros podemos evitar con esta lista. Y lo que es antes de que el paciente salga de quirófano, también es sumamente importante porque de ahí va a depender la completa recuperación del paciente. Ajá. El nombre del procedimiento. A lo mejor estuvo programado como una colecistectomía, pero ya que entraron se dieron cuenta que estaba un poquito más complicado y resultó que al final fue una colecistectomía, más una CEPRE, más una colangiografía.
Ah, bueno, todo eso se va a especificar en lo que es el postquirúrgico. Ajá. No importa si al principio estaba programado un procedimiento y terminó siendo otro. Lo importante es que estén registrados y que obviamente en su descripción, en su nota quirúrgica, también esté establecido el por qué cambió, el qué se encontró. Por eso también es muy importante que nosotros como personal de enfermería sepamos lo que es la anatomía, la técnica quirúrgica, el tipo de sutura, el tipo de complicaciones, porque nosotros vamos a hacer nuestra nota y finalmente es lo que nos ampara y lo que nos respalda. Ajá. El recuento del instrumental no está establecido, o al menos en lo que es la hoja de la OMS. Hay algunos hospitales que sí lo implementan, que en lo que es esta parte de aquí, ahora sí que en el check del trans, se ponen con cuántas gasas se inicia la cirugía, con cuántas compresas, con cuántas agujas, con cuántos, yo los conozco como puchitos, con cuántas suturas, con cuánto demás. Ajá. Todo el material, que entre a quirófano también tiene que estar establecido. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a garantizar que lo que entró sea lo mismo que lo que salió. Ha llegado también a ver, existen los procedimientos en los que se les llama empaquetamiento. En ese empaquetamiento se quedan compresas adentro. También tenemos que tener esa cuenta de a lo mejor, bueno, inicié mi cirugía con 10 compresas, pero la cuenta final es de 8. ¿Por qué? Porque se quedaron 2 en cavidad. Todo eso tiene que estar especificado sí o sí en sus notas. Porque todo esto nos puede llevar a problemas gravísimos en los que se involucra obviamente la salud del paciente, su estado en recuperación y su cédula profesional. Lo que es revisar el informe postoperatorio. Les pido por favor que siempre, siempre, siempre revisen los informes de los médicos. Si quieren evitarse problemas ustedes con sus superiores, siempre revísenlos. A veces por cuestiones de las aseguradoras, a veces por cuestiones económicas del paciente, infinidad de cosas, ponen los médicos en sus notas un procedimiento que no es el real. Ajá. Un breve ejemplo, ¿no? Una cesárea. La cesárea la cubren la mayoría de las aseguradoras. Pero resulta que la paciente tenía previo un colgajo y el doctor de buena onda le dijo, el día que te hagamos tu cesárea te quitamos ese colgajito y te hacemos una mini abdominoplastía, pero no lo vamos a reportar para que no te cobren de más. Eso también es sumamente delicado. Y habrá médicos que desde el inicio de la cirugía sean honestos con ustedes y les digan, vamos a hacer esto, esto y esto. Te voy a pedir que no registres este procedimiento. En ese momento, ustedes, desafortunadamente siempre vamos a quedar como los chismosos, pero es lo correcto. En ese momento nos comunicamos con nuestro supervisor y se le explica la situación. Hay veces, híjole, y eso sí es de pena, la verdad a mí me pega mucho el que hasta el mismo personal de enfermería se una a los médicos a hacer cosas que no deben. A veces hasta los mismos jefes te dicen, sí, yo ya sabía, no lo registres. ¿Qué pasa si en ese procedimiento, si en esa mini abdominoplastía que no tenía ningún riesgo aparente, el paciente se infecta después de la cirugía? Y termina no nada más en una infección de piel, termina en una infección que llegó al útero, porque obviamente ese útero estaba intervenido y al final acabamos en una histerectomía. Obviamente, Conciliación del hospital se va a ir a todos los registros, se va a ir a todas las hojas prequirúrgicas, porque si era una cesárea en la que supuestamente todo estuvo bien, todo el material estuvo contado adecuadamente, todo el material, el instrumental estuvo procesado adecuadamente,
por qué llegó esta infección. Ajá. Y eso es lo único que a ustedes los va a salvar. Porque siempre que pasa, culpan a enfermería. Híjole, es que enfermería no se lavó bien las manos. Es que el instrumental no estaba bien procesado. ¿Y quién lo procesa? Enfermería. El bulto resulta que lo tenían guardado hasta arriba del almacén o hasta abajo, que es donde comúnmente los avientan. ¿Quién es el encargado de revisar que eso sea adecuado? Enfermería. ¿Quién no contó bien? Enfermería. ¿Quién cubrió la herida? Enfermería. Es lo único que los va a salvar. Aún así, sus jefes directos, digamos un supervisor, un jefe de quirófano, les diga, ah, sí, yo ya sabía, no lo registres, ¿no? Porque me llevo bien con el médico. Con la pena. Ustedes van a hacer su nota de lo que ven, de lo que está pasando y de lo que se realizó realmente. Y no tengan miedo de hacerlo. Sí, a veces nos detenemos por el miedo de, híjole, es que es mi jefe, ¿no? Híjole, es que la va a agarrar contra mí y ahora me va a meter a las cirugías más complicadas. Pero preferible el pasar un momento pequeño malo a terminar sin cédula profesional, sin poder ejercer y con todo el esfuerzo y todo el estudio que ustedes están teniendo ahorita en el bote de la basura. Porque de nada les va a servir todo lo que hayan estudiado, todo lo que hayan pagado, todo lo que hayan conseguido, si les quitan su cédula profesional. Ninguna omisión es más importante. Ninguna omisión los va a hacer o no los debería de hacer tener problemas. Y en caso de que así fuera, ustedes siempre pueden escalar, ¿sí? Acuérdense que un buen gerente, un buen administrador de enfermería nunca los va a dejar solos y nunca va a ser algo que comprometa la integridad ni del paciente ni de su personal, ¿sí? Al contrario, ahí ustedes pueden expresar híjole, gerente de enfermería, es que pues la jefa de quirófano me dijo que pues efectivamente no lo anotara porque si no le iban a cobrar más al paciente. Ese será ya bronca de la jefa de enfermeras con la gerente. Ustedes están haciendo lo correcto y nada les va a afectar cuando ustedes están haciendo las cosas bien. Abordar problemas en la recuperación. ¿Eso qué significa? Que antes de salir del quirófano, el anestesiólogo, el cirujano puede decir, es esperado que si tiene un drenaje, bueno, obviamente va a tener un gasto hemático, muy rara vez va a ser un gasto ya cero hemático, a menos que hayan súper lavado, pero también ahí implica un riesgo de extra de líquidos para el paciente, entonces casi siempre va a ser hemático. A lo mejor si fue una cesárea, bueno, pues vamos a tener que estar revisando el sangrado transvaginal, que es lo normal de un sangrado transvaginal, o si fue a lo mejor una cirugía de ortopedia, bueno, es esperado que en recuperación el paciente al momento de tener una emersión o una reversión anestésica inicie con pasos de dolor. Ajá, a lo mejor podemos administrar estos analgésicos, ¿sí? Todo eso es lo que podemos esperar en la recuperación. ¿Alguna duda hasta aquí? Miss, yo sí tengo una duda. A ver. El detalle es en el expediente, no sé, tú lo plasmas, ¿no? Lo que hizo en realidad el médico, pero ellos en su nota ponen otra cosa ahí que aplica ahí cuando ya, no sé, ya sucedió el problema, ahí qué pasaría. Porque se están contradiciendo, pues, el médico y el enfermero, ¿no? Exactamente, por eso tú siempre tienes que dar un aviso a tu supervisión. Por ejemplo, los supervisores o los jefes de quirófano siempre llevan algo que se llama estadística quirúrgica. En esa estadística quirúrgica vienen todos los pasos a mencionar, pero ahorita lo más destacado es procedimiento programado y procedimiento realizado. Esto, ustedes tienen que estar al pie. Ajá. Salen de cirugía y, jefa, sí fue. Ahí como estaba programada como cesárea, únicamente fue la cesárea. Jefa, estaba programada como cesárea, pero fue una oferectomía derecha.
o fue una ligadura de tubos ováricos. Todo eso siempre al término de cada cirugía lo tienen que reportar, precisamente ¿para qué? Para que su supervisor tenga el conocimiento de realmente qué fue lo que pasó. O si en este caso a ustedes desde un inicio el doctor les dice, no vayan a registrar este proceso, ¿qué hacemos? Ah, bueno, ya tenemos un antecedente de que algo no va a cuadrar, de que algo va a hacer ese doctor que no es lo correcto. Desde ese momento nosotros avisamos a supervisión o al jefe de esto que está pasando, para que si en algún momento, que esperáramos que no fuera, ¿verdad? Pero si en algún momento llega a haber un problema, tú ya tienes esa evidencia de que le avisaste a tu jefe y de que aparte lo plasmaste en tus hojas y en tus notas. Ajá. Ahora bien, todas las notas siempre tienen que ir firmadas. El check-up o la lista de verificación, al menos en la mayoría de las instituciones, se firma por el anestesiólogo, por el cirujano, por la quirúrgica y por la circulante. Y en algunos casos hasta tiene espacio para agregar extras que pueden ser los técnicos de laboratorio o demás. Como esa lista de verificación la maneja 100% enfermería, nosotros tenemos la obligación de poner el procedimiento que realmente fue. Ajá. Y a veces, si por ejemplo nosotros ponemos lo que no queríamos, lo que el cirujano no quería que pusiéramos, el cirujano te va a decir, yo no te voy a firmar eso. Y de veras no lo firman. Entonces, esa misma es una evidencia para que tú vayas con tu jefe y jefa, el doctor fulanito de tal no me quiso firmar la lista de verificación porque yo le puse que hizo este procedimiento. Entonces ahí ya tenemos una evidencia más. La lista de verificación de lo que es el procedimiento programado y el procedimiento realizado. Nuestra nota transquirúrgica como personal de enfermería y el que nuestro superior sepa. Son 3 cosas. Ok, ¿Sí quedó bien claro? bien. Muchas gracias. Sí, Bueno, sí, muy bien. súper bien. Gracias. Excelente. Así, cuando tengan una duda, paramos clase, porque si no, luego me preguntan al final y ya se me olvidó lo que les estaba diciendo. Muy bien, ahora nos vamos a lo que es la gestión del riesgo quirúrgico. ¿Quién me hace favor de leer esto? Y es de lo que les hablaba de los riesgos que van a evaluar un 99% los anestesiólogos. ¿Quién me lo quiere leer? Gestión del riesgo quirúrgico incluye evaluación preoperatoria integral, estratificación de riesgos, prevención de infecciones, control de hemodinámico, vigilancia de complicaciones y el enfoque moderno incorpora herramientas predictivas y monitoreo avanzado. Ok, esto nos habla de lo que es la clasificación de riesgo ASA. Ajá. ¿Han escuchado hablar de ese riesgo? Les digo, lo manejan los Sí, anestesiólogos normalmente. Ok, este riesgo nos habla de las condiciones del paciente, ¿sí? Nosotros sabemos que hay cirugías que pueden ser programadas, que pueden ser optativas, electivas, pero también hay cirugías que no se pueden postergar. Ujú. En esto entra nuestra clasificación ASA, que es el estado físico preoperatorio de todos los pacientes. Todos, absolutamente todos los pacientes tienen que tener este riesgo calificado. Ajá. Y aquí nos vamos desde un riesgo bajo hasta un riesgo altísimo. Ajá, el mayor. En el riesgo ASA 1 nos damos cuenta que es un paciente sano. Bueno, aparentemente sano. Ajá, que es lo que se esperaría. Un paciente joven, un paciente deportista, un paciente que no tenga ninguna enfermedad ni congénita ni alguna
ni algún padecimiento hemodinámico, que no haya tenido enfermedades previas y que a lo mejor solo haya sido un apéndice. Uh-huh. Riesgo ASA 2, bueno, ya estamos hablando de que el paciente tiene alguna enfermedad moderada. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor es un paciente que igual es joven, que ha hecho deporte, pero que detectamos que tiene una ligera variación en su tensión arterial. Que al momento de las consultas preoperatorias, bueno, vieron que estaba hipertenso y después en otro chequeo vieron que su presión estaba normal y el día de la cirugía otra vez estaba hipertenso. Eso es una enfermedad sistémica moderada o podemos llamarla controlada o conocida. Ajá. El riesgo ASA 3 nos habla de que es un paciente con una enfermedad sistémica severa. A lo mejor un paciente que tenga un padecimiento coronario, que tenga un stent cardíaco, que haya tenido algún infarto en el trayecto de su vida. El riesgo ASA 4 nos habla de un paciente con una enfermedad sistémica severa. De un paciente que a lo mejor sea diabético, sea hipertensa, que le esté viendo reumatología, que tenga un tumor y que aparte de eso, el día de hoy llega porque tiene una oclusión intestinal. ¿Ven cómo va subiendo de tono? El riesgo ASA 5 nos habla de que es un paciente casi moribundo, cuya supervivencia es nula si no se realiza la cirugía. Estamos hablando a lo mejor de un paciente que pues cuando llegó a hospitalización fue únicamente por una cole. Y que a lo mejor ya le hicieron un primer procedimiento que fue una colecistectomía laparoscópica y que después detectaron que se quedó una piedrita en el conducto y bueno, ya entró posteriormente a una colangiografía y que posteriormente vieron que el páncreas ya estaba dañado porque también se obstruyó con el líquido biliar y nuestro paciente ya parece Homero Simpson, ya está todo ictérico, ya tiene edema ocular, ya tiene la presión súper bajita. ¿Qué pasa? Ese procedimiento, ese paciente ya es casi imposible que el paciente se mantenga con vida si no se maneja esa cirugía. Y el riesgo ASA 6, que nos habla de un paciente declarado con muerte cerebral, que únicamente se le va a asignar el proceso quirúrgico como un soporte vital en caso de que haya aceptado la donación o la procuración de órganos. Esto únicamente es para el mantenimiento de los signos vitales, como su nombre lo dice, ya tiene muerte cerebral, ya no existen las funciones cerebrales de ese paciente, pero sí existen las funciones vitales. Ahí es cuando existe lo que se da como procuración o donación de órganos. A lo mejor nosotros tenemos a este pacientito que llegó por un accidente, detectan los médicos y lo declaran con muerte cerebral, pero ¿qué creen? Que no sabemos si es donador de órganos o no. Entonces entra a cirugía para mantener esos signos vitales estables, ese soporte vital, en lo que a lo mejor el doctor se da la tarea de encontrar a su familia para ver si aceptan la donación de órganos. Ese es el mayor riesgo ASA 6. ¿Alguna duda con esto? No. Digamos que entre los procedimientos seguros es un riesgo ASA 1 o un riesgo ASA 2. Si pasa de un riesgo ASA 3 hacia atrás, ya es un riesgo real. La posibilidad de daño dentro del riesgo quirúrgico indican lesiones o perjuicios al paciente durante el procedimiento, durante la operación o durante el postoperatorio, no nada más en el trans. Indica, por ejemplo, que el paciente pueda tener alguna reacción, algún tipo de sangrado, que a lo mejor ya está en recuperación,
pero por lo mismo de que era un paciente ya geriátrico, que era un paciente con tejidos demasiado sensibles, que vino por una oclusión intestinal, que a lo mejor su intestino ya había tenido otros procesos inflamatorios. Ustedes saben que con la inflamación, bueno, pues el tejido se debilita. Entonces llega al área de recuperación y ¿qué creen? Que detectamos que el paciente está sangrando y que aparte le dejaron una colostomía, que aparte de sangre está ya con materia fecal y bueno, ese ya es un riesgo que tuvimos previsto en esta clasificación ASA. El enfoque multidisciplinario. Esto es bien importante, de veras, no me voy a cansar de repetirles que para un buen funcionamiento y una buena respuesta quirúrgica, todos tenemos que convivir con todos. A veces nos tocará trabajar con el cirujano jetón, que a nadie le cae bien, o con el anestesiólogo que siempre anda gritando, o con la quirúrgica que no es quirúrgica, que se pide la sella completa, que hace que la circulante ande, corre y corre, que el técnico de laboratorio siempre de rayos X, que siempre nos estamos peleando con él porque entra y nunca se lava las manos. Vamos a tener que batallar con todo eso, sí o sí. Aunque nos caigamos bien, aunque nos caigamos mal, siempre cuando tengamos a un paciente en la mesa, ¿qué creen? Se olvidan de todo. Se olvidan de todo porque lo único que importa es que su paciente esté bien, que su paciente esté seguro. Entonces, entre interacciones de todo el personal, va a trabajar mejor el equipo. Va a haber una mayor seguridad y obviamente una mayor eficacia en el procedimiento. Se da muchas veces, ¿no? Es que me metieron a cirugía con fulanita que siempre me trae corriendo porque nunca se sube a su mesa lo que tiene. Y entonces se la voy a aplicar. Y aunque me pida cosas, yo no le voy a hacer caso. O me voy a salir de la sala a cuchichear con la vecina porque quiero que sufra y quiero que el doctor la regañe. Pero ¿qué creen? Que el único que sufre esas consecuencias es su paciente. Porque al que le están dando un mayor tiempo quirúrgico por no tener todo a la mano, ese es su paciente. El que va a tener que estar sometido a un mayor tiempo de anestesia es su paciente. El que va a tener que estar sometido a una mayor exposición de tejidos es su paciente. Entonces, siempre vemos por la seguridad y la integridad del paciente. A veces habrá personal que nos caiga mal, pero si nosotros ya sabemos que fulanita de tal, bueno, sí, la jefa la pone a instrumentar, pero a lo mejor ella no es quirúrgica y se abre pues cosas que a lo mejor ni usa, pero siempre le falta lo que sí va a usar. Tú ya debes de tener conocimiento para poder prever todas esas situaciones. Tienes que conocer tus técnicas quirúrgicas precisamente para que puedas prevenir todos esos incidentes. Si a lo mejor entras a una cesárea, bueno, ya sabes aproximadamente cuántas gasas son las que se ocupan, cuántas compresas son las que se ocupan, los medicamentos que ocupa el anestesiólogo, y más aún, esto se favorece cuando el equipo ya se conoce. Y mejor aún, cuando el equipo sana sus diferencias, siempre hay un mejor resultado para los pacientes. ¿Por qué? Hasta entre nosotros nos echamos la mano. De lo que a lo mejor nos llegue a faltar, de lo que nos llegue, que se nos llegue a pasar por ahí. La quirúrgica le puede decir, oye, acuérdate de tu cuenta, checa la que esté completa. Sí, ahorita checo porque ya vi que ya van a empezar a cerrar, ¿no? O la circulante que le dice a la quirúrgica, mira, acuérdate porque te voy a pasar este Tegaderm porque al doctor le gusta que cubras, ¿no? Con Steri-Drapes o Steri-Strips. Al cirujano le gusta que cubras con eso la herida. Mejor te los paso de una vez para que no te esté pidiendo y gritando al final de la cirugía. Todas esas acciones que nosotros tengamos entre compañeros van a favorecer o van a complicar el procedimiento del paciente. Y obviamente a nadie le gustaría que expusieran
a sus familiares o nos expusieran a nosotros en algún caso que nos ha tocado. Yo creo a todos hemos pasado por una cirugía o por una situación complicada y a nadie nos gusta ver, porque a veces hasta los mismos pacientes se dan cuenta. Uno cree que no, pero se dan cuenta. Yo, por ejemplo, miren, me acaban de operar de la mano la semana pasada. Híjole, yo entraba y yo decía, no, es que ojalá que me toque un equipo que todos se lleven bien con todos, ¿no? O que desde la enfermera circulante, cuando me reciba en el transfer, que se presente. Uno como personal de salud es más difícil, porque ya conoce todos los procesos que hay dentro de un quirófano. Entonces, yo por ejemplo, si era como de, a ver, ahorita que entre a la sala voy a ver que las cubetas estén completamente vacías, porque bueno, así por lo menos voy a garantizar que sí limpiaron la sala, ¿no? Que no tenga ninguna manchita la sábana que está en la mesa, que el anestesiólogo ya tenga todo preparado. Y hasta el anestesiólogo estaba muerto de la risa porque me decía, a ver, Jimena, cálmate. Ya está todo, está tranquilo, conocemos tu expediente, somos un buen equipo, tenemos todo listo y ahora sí que tú aquí eres paciente. Entonces, eso te da tranquilidad. El ver que tu equipo quirúrgico está realmente preparado da tranquilidad al paciente. Y el que tu paciente esté tranquilo repercute en una buena recuperación. Entonces, a eso me refiero cuando les digo todo bailado, todo va unido. Si algo por muy pequeñito está mal o se nota esa negatividad, todo va a repercutir. Las fases del modelo. Bueno, aquí ya entramos a lo que es un modelo avanzado, ¿sí? La fase preoperatoria nos dice que tenemos que anticipar todos los cuidados. Como bien su nombre lo dice, y como ya lo hemos visto en presentaciones anteriores, es todo lo prequirúrgico, desde conocer al paciente, desde conocer su expediente, desde conocer las enfermedades que tiene, si tiene alguna alergia, a lo que va a estar sometido el paciente, a qué procedimiento viene. Bueno, hasta sus antecedentes familiares, y no me refiero a enfermedades, ¿no? Hasta si el paciente tiene a su hijo chiquito y lo tuvo que dejar con la niñera, bueno, todo eso va a repercutir. En todo eso tenemos que estar al pendiente porque en todo eso también vamos a poder participar. Y la verdad es que las pequeñas acciones tienen grandes resultados. Y yo siempre se los digo, no porque ustedes sean enfermeros quirúrgicos, tengan una especialidad, que tengan un papel, van a ser más que otros enfermeros o van a ser más que otro personal. Lo que habla de ustedes y el tamaño que les da la realidad es la calidad que ustedes van a brindarle y ofrecerle a los pacientes y a su familia. ¿Sí? El hecho de que seamos quirúrgicos no implica únicamente al paciente. Por ahí tenía una alumna que me decía, híjole, Miss, es que pues yo estudié quirúrgica porque no lidiamos con los familiares que a veces son bien molestos, vemos al paciente y bueno, pues ya entra y se duerme, tampoco nos cuenta su vida, no se pone a contarnos su historia de cómo llegó y cuando sale a recuperación pues todavía sale medio dormido, lo entregamos a piso y no supimos más. Y yo decía, híjole, ¿de verdad te sientes capaz de atender a una persona? De cuidar de una vida en un momento tan vulnerable como ese. Entonces, siempre tienen que ser empáticos, ¿sí? Con sus pacientes. Acuérdense que no somos ni más ni menos. Todos somos iguales, pero cada quien tiene una función distinta. Y para eso hay intervenciones. Intervenciones también que van a ser claves. Todas las valoraciones, todo lo que nosotros veamos que el paciente cumpla con los puntos específicos, como el tener una valoración clínica completa, el que su paciente tenga el conocimiento de qué es lo que se le va a realizar. Incluso cuando se les permite que los familiares acompañen al paciente hasta lo que es el transfer, incluimos también. A veces decimos, no, pues mi compañera que es la circulante le toca ir a recibir al paciente, pero ¿qué creen que no? Realmente tendría que estar todo el equipo quirúrgico para recibir al paciente. Desde el anestesiólogo, el cirujano, la quirúrgica, la circulante.
hasta el técnico, por ejemplo, si se va a necesitar de rayos X, ¿por qué? Porque acuérdense que también antes de entrar a quirófano, justamente en ese trance, se hace una verificación con el familiar responsable de su paciente. Justamente es una segunda revaloración para checar que todo esté en orden. A eso vamos con la seguridad al paciente y yo agregaría y al familiar. En la preparación psicológica, lo que yo les comentaba, no es lo mismo operar a un paciente que está tranquilo, que su médico se presentó con él, que le explicó lo que le íbamos a hacer, que yo como enfermera quirúrgica fui y me presenté, señorita, mi nombre es Jimena, yo voy a instrumentar su cirugía, yo soy la encargada de verificar que todo el instrumental y todo el material que se use en su cirugía esté limpio, que esté completo, que esté en buen estado. Mi compañera es Lupita, ella se va a encargar de que no falte nada en la cirugía, de que todo esté en orden, de que el médico tenga a la mano todo lo que va a ocupar. Todo eso de verdad implica muchísimo en un resultado de un paciente. Lo que es el ayuno y la profilaxis, bueno, siempre tenemos que verificar eso también, nosotras como quirúrgicas, porque no nos podemos exponer. Como les decía, nosotros acuérdense que somos los ojos y oídos de todo el quirófano. Entonces nosotros verificaremos que el paciente tenga el ayuno pertinente y si es necesario que tenga alguna profilaxis antibiótica para evitar una complicación o algún riesgo de infección. La verificación de identidad, que bueno, esto es lo principal que se hace. Y acuérdense ya lo que iba, la enfermería reduce ansiedad y mejora las adherencias al tratamiento. De nosotros depende todo el resultado del procedimiento, ¿sí? Las fases transoperatorias, o lo que ya llamamos el proceso o el cuidado crítico intraoperatorio o intraquirúrgico, es el que garantiza la seguridad durante el procedimiento y con las funciones que ya no sabemos y que nos vamos a aprender de memoria. El control de la esterilidad, lo que les decía en algún momento, si ven que algún proceso de selle no está bien realizado, no está bien manejado, nosotros tenemos que alzar la voz, porque queda menos en nuestra conciencia el que a lo mejor la compañera de selle se enojó con nosotros porque hicimos que nos diera otra charola, a que quede en nuestro corazoncito el que a lo mejor el paciente va a regresar por una infección operatoria, o por una infección cruzada que se pudo haber evitado. Lo que es el monitoreo del paciente. Ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Un ojo al gato y otro al garabato. Nosotros, aunque estemos instrumentando nuestra cirugía, miren, siempre tenemos que estar en todo. Como les comentaba hace ratito, uno está en cirugía y, compañera, acuérdate de hacer tu cuenta completa. O si yo ya perdí la cuenta de cuántas suturas llevo, vamos a verificar, vamos a ver cuántas tenemos arriba, vamos a ver cuántas tenemos en la mesa y vamos a ver con cuántas empezamos y cuáles se fueron agregando. Si ya se me cayó a lo mejor una pinza que el doctor, bien típico, ¿no? Que los doctores avientan las pinzas y el voladero. Bueno, todo eso vamos a hacer el recuento. Todo eso vamos a tenerlo bien en claro. De inicio, lo que se tiene y al final, lo que se tiene. Siempre tiene que coincidir. Siéntanse con la completa libertad de que si en algún momento les falta una gasa, les falta una compresa, les falta una pinza, detengan el momento del cierre. Porque los médicos les van a agradecer más el que hayan detenido el cierre a que tengan que volver a abrir o a que tengan que hablarle a rayos X porque no encuentran una gasa. Bien típico también, y en eso necesito que pongan suma atención. Muchos de los doctores, y no sé si les ha pasado, no sé quién ya trabaja en el área de quirófano, llegan los médicos y ¿qué hacen? Agarran unas gasas y miren, porque traían gripa, se limpian la nariz y como no les importa los procesos que nosotros llevamos en el quirófano, echan la gasa a la cubeta roja
Y si mi circulante andaba corriendo y yo estaba ya montando la mesa, no nos dimos cuenta de que el médico echó una gasa ahí. Ajá, una gasa que no tiene sangre y que no debería de ir en esa cubeta. Entonces, al momento del conteo de material, llega nuestra compañera circulante, empieza a sacar las gasas y como también por las prisas del procedimiento no se dio la tarea de extender todas las gasas y verificar que todas fueran las que entraron a cavidad, ¿qué creen? Que ya me sobra una gasa. ¿Y qué pasó ahí? O conté mal del principio o alguien hizo algo que no debía. Ajá. O si, por ejemplo, el anestesiólogo casi no se da, la verdad es que casi no se da, que están poniendo la música, en vez de estar al pendiente en el monitor de su paciente, están preguntándole al cirujano qué canción le gusta o si fue al concierto de no sé quién y ahí están en su celular. Digo, casi no se da, ¿verdad? Es una suposición. Y nosotros vemos que el monitor se empieza a alterar. Pero como todo buen anestesiólogo que siempre está al pendiente, suelen bajarle el volumen al monitor. No se dan cuenta, el paciente empieza a hipotensarse. Nosotros también estamos en eso. Doctor, o verificamos los electrodos o deja su celular porque el paciente está hipotenso. Ay, en ese momento vuela todo, vuela el celular, vuela lo que tenga el anestesiólogo y ya se pone a hacer su chamba. Pasa. Ajá. El monitoreo del paciente siempre es responsabilidad de todos, porque es lo único que nos va a garantizar su seguridad. La prevención de lesiones. Si nosotros sabemos que un paciente va a ser operado, por ejemplo, de la columna, bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer o que haya los recursos necesarios en el hospital, como los movilizadores, las braceras, los sujetadores, las mascarillas. Si existe, qué padre. Pero si no, nosotros tenemos que conocer tanto la técnica quirúrgica como la posición que va a adoptar el paciente. Tenemos que conocer cuáles son nuestras salientes óseas. Tenemos que saber qué es lo que va a rozar del cuerpo en la mesa quirúrgica. Tenemos que prever que a lo mejor si es una cirugía de columna, lo más probable es que le den una anestesia general, que el paciente va a estar intubado, pero que también va a estar boca abajo. ¿Cómo le vamos a hacer para que el paciente pueda estar intubado y boca abajo sin que se doble el tubo? Bueno, pues creamos una mascarilla, nos la ideamos ahí con guata, con gasitas, hacemos una donita muy bonita, o si ya les digo, en las mayorías de los hospitales ya están las caretas, ya sean desechables o reusables, que algunas muy bonitas son como de gel, como de silicona, así súper suavecito. Todo eso también tenemos que prever. No se vale que nuestro paciente ya esté en sala y ya está dormido, ya está intubado, ya está todo y el doctor ya lo quiere voltear y ¿qué creen? Que no están los posicionadores. Y ahí sí córrele todo mundo, ¿no? Y el doctor a gritar y bueno, se crea una tensión en el quirófano y va a propiciar algún error. El apoyo al equipo quirúrgico, lo que les mencionaba. A lo mejor no es nuestra chamba, pero ¿qué creen? Que todo nos toca a todos. Si nosotros vemos que algo le falta a mi compañera que anda corriendo, porque de veras la cirugía amerita andar corriendo, nada nos quita ayudar, nada nos quita contribuir. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad del paciente. Y obviamente todo esto enfatizamos en lo que es la precisión de la técnica, el conocimiento de la técnica y la vigilancia continua. Nosotros tenemos que saber sí o sí las técnicas quirúrgicas. Y al decir sí o sí es conocer tanto la teoría como a lo mejor interrogar al cirujano. Llegar y doctor, ¿cuál es su plan quirúrgico? A mí me gusta siempre esa frase. ¿Cuál es su plan quirúrgico? Porque así los doctores se dan cuenta de que ustedes saben qué es lo que se va a hacer. Se dan cuenta que ustedes saben la técnica, pero que están acercándose a él para prevenir errores o prevenir riesgos. Entonces siempre grábense esa frase. ¿Cuál es su plan quirúrgico? Y van a ver que hasta los van a voltear a ver así como de: te voy a querer siempre en mis cirugías.
La fase postoperatoria. Ya me cansé de hablar, oigan, y nadie me dice, Miss, yo leo. Ay, yo leo, Miss. Muy bien, la fase postoperatoria. Esto obviamente ya nos habla de lo que son los cuidados prácticamente en recuperación, el hecho de que el paciente ya haya salido de su cirugía y que obviamente si nos habla de que está en recuperación fue que no pasó algo sumamente grave por el cual hayan tenido que ser trasladados a terapia intensiva. Ajá. Sabemos que si algún paciente requiere terapia intensiva, por nada del mundo pasa a recuperación, pasa directamente a la terapia. Entonces, bueno, si estamos hablando de recuperación es que el paciente está más o menos estable. El objetivo obviamente es restablecer la estabilidad fisiológica de su paciente. Como les mencionaba hace ratito, todos los pacientes se enfrentan a un tipo de anestesia. Entonces, existen dos tipos de que se termine esa anestesia. Ajá. Lo que es la emersión y lo que es la reversión. Vamos a ver quién anda por aquí. Ay, Dios, ya no me salen. A ver, Alberto, ¿qué entiendes por emersión y qué entiendes por reversión anestésica? ¿Sí está Alberto o nada más dejó la computadora prendida? Creo que nomás la dejó prendida. Anayeli. Hola. A ver si me escucha porque ando rumbo al trabajo. Bueno, creo que sí te escucho. ¿Qué Ah, entiendes bueno. por emersión y por reversión anestésica? Pues entiendo por emersión que es al inicio cuando es la inducción y la reversión cuando ya es para el término, cuando ya se requiere dejar de, pues sí, ya, de que ya esa paciente ya no esté inducida. Ok. Qué bueno que tocamos este tema. No es así. ¿No? Los dos Ah, ok. procesos nos hablan de cuando ya terminó la cirugía. Ajá, los pacientes están anestesiados. Existen dos tipos de el término de la anestesia. Ajá. Una es la emersión. La emersión es cuando, por ejemplo, nosotros, bueno, fue una cesárea y le pusieron un bloqueo, ven que tiene su catéter en la espalda y que por ahí fue una dosis única y quitan el catéter antes de iniciar la cirugía. Ahí se espera que sea una emersión. Emersión no le suena como a emergen. Emerge. Ajá, solitos. Solitos van a salir, van a emergir. ¿Qué quiere decir? Que solito su metabolismo va a consumir la anestesia para recuperarse de la misma. Y por reversión se entiende que es un proceso forzado. Ajá. Hay medicamentos para crear una reversión. Por ejemplo, el famosísimo Bridion. Bridium. Ajá. Que nosotros bueno, el anestesiólogo se lo administra al paciente y en menos de un minuto el paciente ya está despierto. ¿Qué hizo ese medicamento? Consumió e hizo un proceso químico dentro del organismo para eliminar por completo esa anestesia. Ajá, en un minuto, en un 2x3, el paciente ya puede estar despierto y como si nada. Esa es la diferencia entre reversión y emersión. ¿Queda alguna duda de esos dos conceptos? No. Ok, denme un segundito.
Listo. Ok. Em, Cuidados esenciales. Los cuidados esenciales en la fase de recuperación nos hablan principalmente de una monitorización hemodinámica, lo que ya les había mencionado. El hecho de que el paciente salga de quirófano y entre al área de recuperación, lo primerito que vamos a hacer es monitorizar al paciente, porque la verdad es que en un 2x3 se nos puede descompensar y puede haber alguna repercusión fisiológica. El manejo del dolor. Es obvio que un paciente al salir de quirófano va a tener esa verdadera sensación de dolor o va a tener la falsa sensación de dolor. Les doy un ejemplo muy claro. El día que me operaron de la mano, obviamente necesité de una isquemia. La isquemia, híjole, es lo más doloroso que se puedan imaginar en una cirugía de ortopedia, porque obviamente limita la circulación de los vasos sanguíneos y al limitar esa circulación se crea dolor. ¿Y qué pasa? Cuando sales, cuando estás en recuperación, te dan medicamento para la cirugía, para que no te duela la herida, pero no te dan un medicamento que limite el dolor en los tejidos, de la presión, de que en mi caso fueron 4 horas de tener isquemia, 4 horas de esa limitación de sangre, que al momento de salir, pues realmente es un dolor que no se quita ni con los analgésicos. Se puede quitar con la postura, se puede quitar con crioterapia. También tenemos que saber del manejo del dolor. No todos los dolores se quitan con medicamentos. Hay dolores, les digo, se quitan con temperaturas, con cambios de temperaturas, con posicionamiento, simplemente con adoptar una posición cómoda, ¿sí? Porque no es dolor realmente de la herida, sino de la parte funcional o de la parte anatómica del cuerpo. La prevención de complicaciones, eso obviamente integra lo que es la monitorización hemodinámica, pero también lo que es la vigilancia, ¿sí? La vigilancia de sangrados, la vigilancia de drenajes, del cómo el cuerpo se va a ir recuperando. No es lo mismo, por ejemplo, una pacientita de 20 años que tuvo su primer bebé y que no puede sentir las piernas, pero que al pasar 1 hora ya vemos que las empieza a mover. Que un paciente que tiene la misma edad, que fue el mismo procedimiento y que vimos que ya pasaron 3 horas y sigue sin sentir las piernas. Ahí nuestro ojo clínico, desde horas previas, nos indica que algo no está bien, ¿sí? Y aquí yo siempre les hago esta comparación. ¿Conocen esa frase que dice, ojo de loca no se equivoca? Sí. El ojo clínico es lo mismo. Tenemos que tener ojo clínico para poder ubicar las complicaciones o las posibles complicaciones de nuestros pacientes. El cuidado de la herida. Hay veces que el paciente llega a hospitalización, ya lo pasaron a su cuarto y nosotros ni siquiera nos dimos a la tarea de revisar si está sangrando la herida, o si está bien cubierta, o si se indica algún vendaje abdominal o algún vendaje de miembro. Todo eso también hay que estar bien al pendiente. ¿Por qué? Porque todo eso contribuye en la recuperación. No es lo mismo que un paciente delgadito que tuvo una cirugía abdominal, que todavía tiene su pielecita bonita, pegadita, que queda tensa al momento de la sutura, a una paciente mayor que la piel está más flácida, que la pared abdominal es más blanda, más suelta. Obviamente, aunque haya sido la misma cirugía, van a ser diferentes cuidados los que se necesiten. En el caso de la paciente que tiene una pared abdominal, más sensible, vamos a tener que colocar un vendaje para que haga una retención, para que haga una segunda tarea como si fuera la misma pared abdominal y no se genere una dehiscencia de herida o a lo mejor hasta una posible hernia aún en el postoperatorio. Entonces siempre tienen que conocer bien la anatomía, siempre tienen que saber solucionar. Y a veces no nos indican
Ajá, lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque los médicos a veces asumen que enfermería ya lo sabe. Y efectivamente, enfermería tiene que saberlo. No está de más que los médicos pongan sus indicaciones por escrito, pero aún así, hay veces que nosotros como enfermería tenemos que decirles a los médicos: Doc, acuérdese de poner en sus cuidados que lleva vendaje abdominal. Doc, acuérdese de poner que necesita crioterapia. Porque si la pasa a piso sin la crioterapia, así la van a tener hasta que se vaya a su casa, ¿no? Hay veces que ese ojo clínico necesitamos expresarlo, y no por querernos sentir más o no por querer resaltar. Siempre lo vamos a hacer por querer la mejor atención para su paciente. La rehabilitación temprana. Y eso me parece que también ya tocábamos el tema. Por rehabilitación temprana no me refiero a que, bueno, ya yo salí de cirugía de mi mano y en ese momento ya me dieron la pelotita para que yo empiece a abrir y cerrar. No. El hecho de una rehabilitación temprana va desde el calmar a nuestro paciente y enseñarle cómo puede respirar adecuadamente. ¿Para qué? Para que sus tejidos se empiecen a reperfundir nuevamente, que empiecen a adaptar esa normalidad. Porque obviamente cualquier procedimiento quirúrgico implica un cambio hemodinámico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el que una máquina de anestesia mantenga tus funciones vitales activas a que las mantenga tu propio organismo. Ajá. Entonces, desde ahí inicia una rehabilitación pulmonar, una rehabilitación cardíaca, una rehabilitación psicológica también, porque todo paciente entra a quirófano con miedo, con ansiedad, aunque a veces ya sepan a lo que van y algunos se vean como que tranquilitos, no lo es. Siempre es un proceso complicado, siempre vamos a algo desconocido, aunque seamos nosotros personal de enfermería, seamos instrumentistas, nos sepamos la técnica y nos sepamos todo, híjole, creo que a veces entramos con más miedo, ¿no? Sí. La evaluación continua permite detectar complicaciones oportunamente. No es válido en lo absoluto que salga nuestro paciente y lo monitoricemos y nos vayamos a la central de enfermería a sentar porque ya la enfermera circulante estuvo corriendo toda la tarde y porque yo como quirúrgica ya me duelen los pies y ya me necesito sentar un ratito, y entonces yo estoy acá bien feliz con mi termo de café y el paciente hasta el último cubículo monitorizado. No se vale. Y es bien común. La verdad es que es bien común, pero yo aquí mi objetivo es formar buenos quirúrgicos, reales quirúrgicos, que se preocupen por sus pacientes. Sí, eso vamos a hacer. Excelente. Espero que así sea y que si algún día me los encuentro en algún lado, me puedan decir que son de los mejores quirúrgicos que han tenido y que todos los doctores quieran operar con ustedes y que todos sus pacientes salgan lo más estables posibles. Ay, sí, ojalá. Y tener mucho trabajo, pues. Mucho trabajo, digo, gracias a Dios nosotros tenemos trabajo, pero acuérdense que los pacientes no dicen lo mismo, ¿verdad? Porque pues ellos son los que van implicados. Ah, pues sí. Lo que sí es que es muy importante hacer un buen trabajo, eso sí. Muy bien, las dimensiones que alcanza el modelo. Ajá. Esto va desde lo que es la persona hasta lo que es la tecnología y tenemos que conocer todo. Desde la anatomía del cuerpo humano, desde sus funciones hasta las tecnologías más avanzadas y novedosas. Obviamente no las vamos a conocer de primera instancia, pero siempre hay que interesarnos, siempre hay que estudiar, siempre hay que innovar. Ajá, no seamos de esos quirúrgicos de que solo conocemos la Maryland y la Grasper y que no sabemos ni siquiera prender la torre de la paroscopía. Oh, ¿Ibas a decir algo? Eso es bien común. El cuidado humanizado lleva lo que es la atención emocional,
que ya lo platicábamos, lo que es la comunicación terapéutica. ¿A qué se refiere? A que nosotros tengamos una plática con el cirujano, con los médicos, con la misma circulante o nosotros como instrumentistas, en saber cuál es el plan que vamos a tener para después del procedimiento quirúrgico. Ajá. Si a lo mejor nosotros, y hablamos de compañerismo, nosotros tenemos que lavar, bueno, darle el prelavado o la desinfección al instrumental. Pero también estamos viendo que nuestra compañera circulante anda corre y corre todavía porque el doctor no la dejó sentarse a hacer sus notas en toda la cirugía y todavía tiene que hacer la devolución de los materiales y todavía tiene que recoger el material que quedó en la sala y todavía tiene que venir y monitorizar al paciente y todavía se dan el lujo de que cada quien recupere a su paciente. La comunicación terapéutica se basa en eso. Tenemos que ser humanos y tenemos que ser empáticos no solamente con nuestro paciente, también con nuestros compañeros. Si nosotros vemos que de plano la circulante anda corre y corre porque nomás no puede terminar con su vida, bueno, pues nosotros vamos, nosotros monitoreamos al paciente, nosotros somos capaces y tenemos el conocimiento para también recuperar a un paciente, ¿sí? Hay muchas quirúrgicas, muchos quirúrgicos que miren, nada más se paran el cuello y dicen, es que yo nada más instrumento. Yo no recibo a los pacientes, yo no recupero a los pacientes porque ya tengo un título más de la que sí lo hace. ¿Y qué creen? Que al parecer somos menos que esa compañera a la que nosotros queremos humillar. ¿Sí? Ustedes van a tener el conocimiento, van a tener, espero yo, la empatía de poder apoyar a sus mismos compañeros. Y todo eso, voy otra vez, con el mismo fin de que su paciente esté seguro. ¿Sí? La inclusión de la familia. Yo sé que en un quirófano es difícil, bueno, en una recuperación es difícil obviamente que estén los familiares. A veces, y si bien los va a los pacientitos que son menores de edad o que son muy chiquitos, pues que todavía no controlan sus emociones, que todavía no se controlan ellos mismos, a veces autorizan la entrada de un familiar. Pero hasta el hecho de que nosotros les hagamos un permiso breve, ¿no? Hay personas que salen muy ansiosas o que entran muy ansiosas al quirófano. Yo, por ejemplo, sí soy de las enfermeras que si mi pacientito me dice, ¿sabe qué? Es que estoy muy nerviosa o es que mi familiar o la paciente está más ansiosa porque su familiar está preocupado en cómo salió la cirugía. Yo sí soy de las personas de no se preocupe, voy a asomarme a ver si está su familiar. Si está su familiar, le voy a dar un minutito para que lo vea, voy a acercar su camilla al transfer, que su familiar vea que está bien y regresamos al cubículo. Ajá. Esa simple acción tan pequeñita que la verdad no nos quita más que 2 minutos, pueden hacer un cambio impresionante en la recuperación de sus pacientes. ¿Por qué? Porque ese paciente que estaba ansioso, que estaba hipertenso, ahorita ya está tranquilo, ya hasta se quedó dormido. Porque ya vio que su familia ya supo que salió todo bien de quirófano. Ajá, son acciones muy pequeñitas. A veces no está permitido, pero conozco a compañeras que se dan a la tarea de hablar a la habitación, ¿no? Bueno, en caso de obviamente, instituciones privadas. Hablan a la habitación, hola, soy fulanita de tal, yo fui la circulante en la cirugía de su paciente, nada más quiero avisarles que todo está bien, su paciente ya está en recuperación y se va a tardar un ratito en subir. Con esa llamada que a ustedes les quitó 2 minutos, ya todo el mundo va a estar tranquilo. Su paciente porque ya los escuchó, que hablaron y que dieron informes a su paciente, a su familiar, y su familiar porque vas a ver que están atendidos por una persona empática, por una persona que va a estar al cuidado de su familiar, porque hasta una simple llamada para avisar que ya terminó el procedimiento habla mucho de enfermería. La tecnología en el cuidado quirúrgico. Bueno, más bien yo creo que ya le vamos a dejar hasta aquí, chicos, porque si no yo me sigo y me sigo y me sigo.
Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? No, todo va bien, Miss. Ok, entonces yo voy a tomar nota de hasta dónde nos quedamos para poder seguir la clase que viene. ¿Vale? Hola, Miss. Yo tengo una duda. ¿Qué No sé pasó? si la semana pasada, bueno, pero es de la clase. La semana pasada hubo clase. Es La que yo semana vi. pasada no, porque nos dieron vacaciones conforme al Ah, ok. calendario de la SEP. Escuché del cuaderno. Vamos a ir anotando, como por ejemplo, de lo que nos manda ahí notas y se lo hacemos llegar a usted. Sí, las notas no, las notas simplemente son para ustedes, pero yo les pido que tengan esa libreta específicamente para la materia, bueno, para la carrera, Ah, de acuerdo. porque yo con eso voy a poder evidenciar que ustedes están trabajando y que están cumpliendo con sus tareas, ¿sí? De acuerdo. Sí. Eh, Conozco perfectamente que si yo les dejo una tarea a su libre albedrío, muchos me la van a hacer el típico copy-paste. Me lo sé perfectamente Ah, porque yo lo hacía de estudiante. No, no me enorgullece, pero también lo llegué sí. a hacer. Ajá. Entonces, el hecho de yo pedirle sus tareas a mano en una libreta me garantiza que por lo menos van a leer la información. Sí. Ok, ¿Sí? de acuerdo. Para No hacer. me interesa que sean tareas súper extensas, que se desvelen 3 4 días haciéndolas. No, la verdad es que las tareas que yo les llegue a dejar van a ser tareas pequeñas, tareas breves, en las que me importa que ustedes pongan los puntos más destacados, lo que les llame la atención. Ajá. Y de esas tareas que ustedes van a anotar en sus libretas, lo único que yo les pido es que me tomen una foto y que me la manden al WhatsApp, ya sea del grupo o al personal, para yo tener evidencia de que están cumpliendo. ¿Por qué? Porque al inicio de la especialidad yo les di los porcentajes con los que se iba a trabajar. Sí, Entonces, lo único que les pido es que en cada hoja de sus tareas, arribita me pongan su nombre completo y el grupo al que pertenecen, porque les repito, tengo varios grupos, entonces luego ando ahí buscando los de lista en lista para hacerlo un poquito más dinámico. Su nombre completo, el grupo al que pertenecen y les digo únicamente con foto, no, bueno, quien me lo quiera escanear o ya sus celulares muy pro que manejan ahora, está perfecto y si no con una foto basta. Y cuando yo les llegue a dejar tareas, vamos a retomarlas en la siguiente clase, más que nada para corroborar si hay alguna duda. Ajá. Yo nunca les voy a dejar tareas de un tema que no hemos visto. Siempre dejo tareas de los temas que se vieron en la misma clase para que ahí si surgen dudas podamos retomarlas a la siguiente. gracias, Miss. Muy bien, entonces si ya no hay dudas, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo les voy a hacer llegar su tarea en el grupo de WhatsApp. Esta semana sí vamos a tener tarea, muy pequeñita, pero vamos a tener tarea. Entonces, bueno, si ya no hay más, nos vemos la siguiente semana. Lean, estudien, vean lo que pasa en sus quirófanos, en sus instituciones, para que vean qué es lo corregible. Muy bien. Gracias. De que nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.